Antes de comenzar con el video de hoy, cuéntanos desde dónde nos visitas y qué videos te gustaría que hiciéramos para el canal. Todos los comentarios los tomaremos en cuenta. Muchas gracias. En 1951, Ismael Rodríguez, quien era conocido como el director del pueblo, realizaba la filmación de la secuela de la cinta ATM a toda máquina, la cual se tituló ¿Qué te ha dado esa mujer?, cinta que trata precisamente sobre cómo cada mujer en la vida de Pedro Chávez y Luis Macías cambió la amistad que tenían, teniendo prácticamente que mentirse entre ellos para salir con mujeres, razón por la cual algunas personas consideran estas dos cintas como las primeras que reflejaron en el cine mexicano una relación sentimental entre dos personas del mismo sexo. Pero esto es otra historia. La historia que nos trae aquí el día de hoy gira en torno a esta escena. Vemos a Pedro Chávez degustando de algunos bocadillos cuando de pronto nota a una vagoneta ir a exceso de velocidad. Al detener al infractor, este intenta justificarse debido a la prisa por hacer una entrega de embutidos. Al final, Pedro Chávez le levanta la infracción, pero por falta de espejo, para lo cual la multa era mucho menor. ¿Quién era este actor en la vida real? Quizás para muchos su rostro les parezca familiar, y estarán en lo cierto, pues apareció al lado de Pedro Infante en muchas otras cintas, tales como Los Tres García. Toma, Chencho, otro arete para mi colección. Qué bonito, se parece al primero aquel que le quitó usted a la Rosita aquella. La Oveja Negra. Mentira, mentira, fuimos todos. Rotero, soy tu jardín de usted. Desgraciado, mendigo, ahógate en tu propia mugre. Ahógate, mendigo, chaparro. Entre muchas otras más. Su nombre era José Pardavé. Así es, tenía un parentesco con Joaquín Pardavé, y es que José era su hermano. A diferencia de Joaquín, José tuvo una carrera en el cine principalmente como actor secundario, que como hemos dicho varias veces en este canal, los papeles secundarios son igual de importantes, pues sin estos papeles los personajes protagónicos prácticamente perderían razón de ser. Y el cine mexicano ha tenido a varios actores secundarios quienes hicieron tan buenos papeles, llegando a ser igual de recordados por el público como a los estelares. Ejemplos pueden ser Fernando Soto Mantequilla, Armando Soto La Marina, mejor conocido como El Chicote, entre otros. A pesar de ser hermano de un gran monstruo del cine mexicano, José Pardavé no tuvo en el cine un papel o una carrera a la par de él. Se sabe muy poco de su vida. Nació en Veracruz en 1902 y fue uno de los pioneros del cine mexicano. Su última película fue Cruces sobre el Yermo, de 1967. Falleció el 26 de mayo de 1970 en la Ciudad de México a los 68 años de edad. Entonces, en este canal pensamos que es importante recordar también a aquellos artistas que, aunque tuvieran papeles secundarios, merecen ser reconocidos. En los comentarios te vamos a dejar algunos videos donde precisamente conocerás las historias de otros actores secundarios que estamos seguros te van a sorprender. Si este video fue de tu agrado, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.